Buenas tardes. Hola. Vamos a pasar lista, chicos. Segundo B. Aguilar Sabdi. Presente. Marlene. Presente. Grecia. Está Grecia, ¿no? No anda por aquí. Elio. Presente. María José. Presente. Yasmín. Presente. Osvaldo. Presente. José María. Presente. Joana. Presente. Mirel. Presente. Gabriela. Presente. Cianya. Presente. Daniela Jimena. Presente. Dani. Presente, mismo. Víctor. Presente. Ivana. Presente. Katia. Presente. Mitzi. Presente. Zaira. Presente. Ay, perdón, me salté a Jonathan. Jonathan. Jonathan está, ok. Gracias, Grecia, ya le puse su asistencia. Zaira. Presente. Edwin. Presente. Ania. Presente. Fernanda. Presente. Mirna. Presente. Margarito. Presente. Alondra. Alondra, ¿dónde está Alondra? Christopher. Presente. Marian. Presente. Denise. Presente. Rodrigo. Rodrigo. No. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo tranquilo? Bueno, yo espero que hayan repasado un poquitito ayer o hace rato en el desayuno. Sí. Ok, vamos a iniciar con una sesión de preguntas rápidas sobre lo que hemos visto hasta el momento. Es una lástima, bueno, es que cuando lo hacía de manera presencial, les decía, cierren sus libretas y pónganlas debajo de la mesa. Todos se ponían a leer rápidamente. Pero pues ahorita no es posible hacer eso. Eso los obligaba a estudiar diario, porque lo hacía todas las clases. Pero pues ahorita lo voy a hacer, o sea, quiero que cierren su libreta y les voy a preguntar. Y no tengo que ver que bajen la mirada o que busquen su libreta, porque es lo que han retenido hasta el momento de lo que hemos visto sobre congruencia y semejanza. Va a ser algo muy rápido, pero nos va a servir para repasar
rápidamente lo que hemos visto y poder concluir ya hoy el tema de semejanza para el día miércoles iniciar con la parte práctica. La parte práctica solo va a durar 2 días. No estoy ahondando mucho en los temas porque nos faltan muchos por ver y temas que son fundamentales de ver en la geometría y trigonometría analítica. Por eso no estoy ahondando mucho, pero creo que lo que veamos ayuda a que los conceptos se vayan aclarando y se vayan puliendo. Entonces vamos a iniciar. Nuevamente les pido que, gracias Rodrigo, sí, ahorita le corrijo su inasistencia porque ya pasé lista, hijo. Pues su libretita cerrada y pues ahora sí que con lo que logramos captar y si no estudiamos y no repasamos, más que estudiar no repasamos, bueno, nos va a servir como repaso. Recuerden que yo voy anotando si me contestan bien o si me contestan mal. Bien, vamos a iniciar. Voy a empezar por los que casi nunca participan. Elio, ¿está? Sí. De preferencia, me gustaría que sus cámaras estén enfocadas a su carita, como puedo ver a Edwin, puedo ver a Dani, puedo ver a Mirna, ¿sí? Porque hay unos que les veo la frente y pues no veo que están viendo. Entonces sí les pido que su mirada esté enfrente, viéndome. Elio, ¿me puede recordar, por favor, la diferencia entre congruencia y semejanza de figuras, por favor? Ay, no sé, por favor. Hay que estudiar. Sí. Que sea Voy. congruencia del mismo tamaño. Ajá, pero la diferencia entre ambas. Recuerden que hemos visto suficiente contenido como para ya tener bien clara la diferencia y que esa diferencia no se base solo en que una es grande y una pequeña y las otras son iguales. ¿Sale? Y que, Entonces, eso sí. y semejante que quizás una figura se parezca o sea similante a otra. ¿Qué está definiendo? ¿Congruencia o semejanza? No sé, profa, no sé. Hay que intentarlo, Elio. Si no repasamos, eso pasa. Sí. Bien, le doy la palabra o sea, voy a preguntar a una persona, si no me contesta, le doy la palabra al primero que alce la mano y así me voy. Si no, esto no acaba nunca. Joana, como es la primera que tiene la mano alzada, ¿me puede contestar la pregunta que le hice a Elio, por favor? Sí, la congruencia es las figuras del mismo tamaño, tienen los mismos ángulos, sus lados miden lo mismo, y hay 3 criterios que es lado, 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 ángulo, lado, lado. Y la semejanza es cuando las figuras no son del mismo tamaño, pero son la misma figura, y podemos ver cuántas veces cabe la figura pequeña en la figura grande. Si no mal recuerdo, también tienen los mismos ángulos y ya. Perfecto. Gracias, Joana. Siguiente pregunta. Zaira Anet, ¿está? Sí, Zaira, ¿me puede recordar cómo se calcula la constante de proporcionalidad en figuras semejantes?
era por medio de la figura, por ejemplo, está la figura pequeña y la grande. Se tiene que calcular cuántas veces cabe esa figura pequeña en la figura grande. Ajá, eso es lo que significaría la constante de proporcionalidad, pero para calcularla, ¿cómo lo hacemos? O sea, lo que usted me dijo es el significado de esa constante, pero para calcularla, para saber si vale 1.5, si vale 2, si vale 3, si vale 0.5, ¿cómo la calculo? Vamos a ver, tiene... Ajá, es... Ay. ¿La escucho, la escucho? En el triángulo grande tenía medidas y en el pequeño también. Entonces se dividía, creo, me parece, la medida del triángulo, del lado del triángulo grande con la medida de un lado del triángulo pequeño. Perfecto. Gracias, Zaira. Última pregunta. Christopher. ¿Está? Christopher. Sí, profa. Ok. Pregunta, ¿me puede decir? Fíjese la situación es para todos, ¿sale? En su actividad exploratoria, muchas personas dibujaron elementos del mismo tamaño. Voy a poner un ejemplo que me encontré en sus actividades exploratorias y quiero que me conteste lo siguiente. Hubo varios estudiantes que dijeron que las figuras semejantes era la tele de su sala, porque es grande y tiene figura rectangular, y la tele de su cuarto porque era más pequeña. Ajá. Entonces, si yo quiero confirmar si son o no semejantes, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es para todos. Si yo quiero corroborar que la tele de mi casa, como decía el compañero o la compañera que escribió eso, o lo dibujó, es semejante o es una figura semejante a la que está en su cuarto, ¿qué tendrían que hacer para corroborar si sí o no es semejante? Voy a darles un minuto para que piense Christopher y todos, porque la pregunta es para todos. Pero escogí a Christopher para que me la conteste. Un minutito. Y tengo 3 manitas alzadas. No sé si van a querer participar en caso de que Christopher no me conteste. Si sí, la dejamos arriba y si no, pues la bajamos. Listo. Christopher, ¿qué hacemos? ¿Qué se le ocurre? O sea, ya nada más porque la veo una grande y una chiquita y una es rectangular y la otra también ya son semejantes. Sí, profa. O sea, si son semejantes, no hay manera de corroborar cómo o si son o no son. La pregunta es, ¿cómo corrobora? O sea, la pregunta es, ¿cómo corrobora si lo son? Si usted me está diciendo que sí, ¿cómo lo corrobora? ¿Cómo me lo justifica matemáticamente? ¿No? José María tiene su manita alzada, adelante. Obteniendo la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo haría? Efectivamente, la respuesta es sacando la constante de proporcionalidad, pero ¿cómo lo hago? Físicamente, o sea, ustedes tienen una tele en su sala y seguramente en su cuarto o en la cocina tienen una tele más pequeña, ¿no? Y todas dos tienen forma rectangular. Entonces, ¿cómo corroboro eso?
¿Qué ya sé? Pues que los ángulos van a ser de 90, eso seguro, porque son rectángulos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los lados? ¿Cómo la calculo? Marlene. Sí, bueno, ya en ejemplo, si tuviéramos eso, tendríamos que sacar primero las medidas de los lados y luego de ambas televisiones, entonces ya después tendríamos que dividir, en ejemplo, el mismo segmento de la figura, de la figura más grande entre la pequeña, y tiene que ser la constante de proporcionalidad en todas, tiene que ser lo mismo. Y pues si ninguna no coincide, eso quiere decir que no son semejantes. Exactamente. Entonces, recuerden que ya no me puedo ir con la finta de que solo la veo y ya, o sea, eso ya no nos funciona ahorita, ¿sí? Entonces, excelente. Gracias a José María, que sí, efectivamente contestó bien, pero nos faltó describir cómo, ya lo ayudó Marlene. Esto no lo voy a estar haciendo diario porque pues, no lo veo como una pérdida de tiempo, es algo bueno, pero pues desgraciadamente esta modalidad no se presta a que me pueda retrasar más tiempo, pero sí les pido que esto nos sirva como experiencia de que tenemos que repasar, ¿sale? Tenemos que repasar porque sí lo voy a hacer, no diario, pero a lo mejor una vez cada semana o cuando sepa que el tema requiere de tener claro lo anterior, porque si no, pues entramos así como de, pues, ay, que Dios me bendiga y a ver qué dice la Miss. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar. Colocamos la fecha de hoy y hoy vamos a hablar de los criterios. ¿Sale? Vamos a hablar ya de los criterios de manera específica, como decía Joana al inicio, son los mismos criterios que la congruencia. Por eso me gusta ver estos temas de manera paralela, porque el alumno logra confrontarlos, discrepar entre ellos, ver las discrepancias o las diferencias que hay entre esos conceptos y pues que a pesar de que manejan criterios iguales, LLL y todas estas abreviaturas que vimos iguales, pero pues obviamente no van a decir lo mismo. Entonces, hola. Vamos a empezar con el primer criterio. Hola. ¿Sale? Vamos a empezar con el primer criterio, que es el criterio, Hola. Vamos a empezar con el criterio LLL. ¿Sale? El criterio lado, lado, lado. Y les voy a proporcionar un enlace, que es el enlace que están viendo acá. O sea, les voy a proporcionar dos enlaces. Les voy a proporcionar uno donde está el criterio LLL, que es el que está en pantalla, que están viendo con una raya azul, roja y verde, dos triángulos. Y también les voy a proporcionar nuevamente el anterior para que manipulen los dos y vean ahí qué está pasando, cómo lo podríamos describir, cómo o por qué se llama LLL, etcétera. Entonces, les comparto primero el enlace que ya trabajamos la sesión pasada, donde están los tres juntos. Estamos, recuerden que en el primerito que dice criterio 1. A Rodrigo y Alondra que entraron después, sí, no se preocupen, ahorita les corrijo su inasistencia. Y el segundo enlace es donde ya viene solitito el criterio y también es una simulación que me gustó para que la exploren. Bien, son dos. Les voy a dar 3 minutos, ¿sale? Para que lo vayan moviendo, explorando, vayan viendo qué notan, cómo lo podemos escribir. Dos triángulos semejantes bajo el criterio LL pasa porque que se cumple en este criterio. ¿Ah? Entonces vamos manejando la simulación, las dos. Para los que no puedan moverla porque se traba su dispositivo y demás, bueno, lo voy a estar moviendo yo en mi pantalla para que puedan observar. Pero lo ideal, repito, es que lo muevan ustedes y empecemos a analizar. Sí, mi amor. Recuerden que nos tenemos que fijar mucho en las cantidades
En el enlace 2 pueden mover las barras azul, roja y verde. Y eso hace que los triángulos cambien. Ahí se aprecia perfectamente. Denis me dice que ya habíamos visto el enlace que estoy proyectando en pantalla. ¿Me pueden sacar de mi error? ¿Ya habíamos visto este enlace? El primero sí, ¿no, Miss? El primero sí, pero el segundo no, corazón. El segundo ya hace más específicamente al criterio 1. Sí, les puse los dos porque en una se calcula la constante y en el les dice cómo y en este solo se mueve hasta abajo la K. Muevan todo lo que puedan mover. Aprovechen el dinamismo de la hoja de GeoGebra. Sí me gustaría mucho que que movieran la flecha que dice BV, que es como un vector, y que cuando ya y que hagan que las figuras coincidan. Si no saben a qué me refiero, pueden regresarse a pantalla para que vean cómo la estoy moviendo yo y vean, eso también me interesa mucho. Yo lo que hago es mover el vector o la letra V es para alejar o acercar la figura, muévanla hasta que estén las dos juntas y después mueven la constante. Eso quiero que lo hagan, por favor, porque les voy a preguntar ahí qué significa que la constante sea menor que 1 y qué significa que la constante sea mayor que 1. Justamente la calculadora gráfica GeoGebra nos permite dinamizar nuestra imaginación con respecto a las figuras. A veces los trazos no nos permiten ver todas las opciones posibles de construcción, nos quedamos con una. Y entonces por eso el uso de estos recursos en el aula es bien importante que ustedes lo sepan manejar y que aprovechen todas las virtudes. Esto no lo podríamos imaginar. A veces tenemos un sentido en la imaginación, pues no podemos. O sea, a ver, imagínate esto. No, pues no está fácil. Inclusive la misma aplicación trabaja lo que ya vimos, la desigualdad triangular, ¿eh? Pueden jugar con eso también, se nota clarísimo la situación de desigualdad triangular. Llega un momento en que ya no se forman triángulos y eso tiene que ver con algo que ya vimos que se llama desigualdad triangular. Bien. Vamos a regresar, chicos, a la pantalla para ver qué observaron. ¿Qué podemos analizar? Recuerden que estamos en el criterio LLL, que es lado, lado, lado. ¿Ok? Bien. Tengo la manita alzada de Joana. Nada más, la escucho, Joana, adelante. Los demás regresamos. Los quiero ver ya con su camarita activa. Hola. Mami, porfa, mi amor. ¿Seguimos? En el criterio LLL, bueno, en la simulación se puede apreciar que lo que cambia en el triángulo grande, por decirlo así, son las cantidades para ver que en la K, que es la constante de proporcionalidad, sea siempre de la misma cantidad. Por ejemplo, si le ponemos un 2 ahí en la K, los triángulos van a cambiar para que el triángulo pequeño quepa dos veces en el triángulo más grande. Excelente. Y Voy a detenerlo un momentito y ahorita le vuelvo a dar la palabra. Justamente lo que dice su compañera es
me agrada lo que ella está comentando. Fíjese bien. Cuando yo pongo la constante en 2, ¿vale? Y yo muevo las barras deslizadoras, la aplicación lo que hace es cambiar las medidas, pero la constante sigue siendo 2. Eso significa que si yo en algún momento les digo, les toca construir figuras semejantes con una constante igual a 1.5, significa que no todos pueden construir la misma figura. Porque Denise puede construir una y le da la razón de la constante de 1.5, Josué puede construir otra que le dé 1.5, Edwin puede construir otra que les dé una constante de 1.5. ¿Sí me explico? Porque de entrada, por ejemplo, acá tengo K2 y tengo 5.84, 292, y si le muevo, hay otra figura y la K sigue igual. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Muy bien. ¿Algo más, Joana, que haya notado? Que la V es como la distancia que hay entre las figuras. Uh-huh. Ahí está. Yo la uno, ahorita mi amor, lo que hago es que las figuras coincidan, ¿sale? Y vean lo que pasa con la K. Quiero que pongan atención, esta es la pregunta para todos. ¿Qué pasa cuando la K es mayor que 1? ¿Y qué pasa cuando la K es menor que 1? Entonces, ¿qué pasa? Vean, tengo la K igual a 2, 2.1, 2.5, 3. La voy bajando hasta que se convierta en 1. ¿Qué esperamos en el 1? ¿Qué va a pasar cuando llegue a 1? ¿Qué va a pasar cuando llegue a 1, chicos? ¿Qué va a coincidir? Ambas figuras van a tener la misma medida. Ambas figuras van a tener la misma medida. Y si la bajo, ¿qué pasa? La figura que se supone era grande ahora es más pequeña que la otra. La figura que se supone que era grande ahora es más pequeña. Entonces, ¿qué concluimos de eso, jóvenes? Entonces hay que analizar qué pasa con la K. ¿Qué pasa cuando la constante de proporcionalidad es menor que 1? ¿Y qué pasa cuando la constante de proporcionalidad es mayor que 1 con respecto a las figuras construidas? ¿A qué me refiero con eso? Porque el día miércoles que empecemos con ejercicios, yo les voy a poner un primer ejercicio que va a ser, quiero que me construyas dos figuras semejantes cuya constante de proporcionalidad es igual a 0.4 y quiero que me construyas unas figuras cuya constante de proporcionalidad es 1.5. Entonces, viene la etapa de construcción con las hojas de colores que les pedí. Y si yo no tengo claro estos dos escenarios, entonces no voy a poder hacer esto. ¿Qué pasa? Vamos a observar, voy a mover nuevamente. Recuerden que cuando voy a mover este para acá, cuando K valga 1, porque aquí está, cuando K vale 1, las figuras son iguales, son figuras congruentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque la relación entre los lados es igual. Ahora, ¿qué pasa cuando la K es mayor que 1? ¿Qué pasa? ¿Qué notamos? El tamaño aumenta. El tamaño aumenta con respecto a la figura de referencia, ¿no? Es decir, si esta es mi figura de referencia, la figura semejante es más grande, ¿sale? Cuando K vale 1.5, 2, 3, significa que esta figura es 2.9 más grande que la pequeña, que la de referencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué pasa cuando bajo la constante? Cuando la bajo a menor que 1. Es menor que la figura de referencia. Bueno, más Es pequeño. menor que la figura de referencia. ¿Sí lo vemos? Entonces,
Hay que poner mucha atención a estas situaciones de dinamismo y del valor de la constante cuando vengan los ejercicios, chicos. ¿Sale? Si yo quiero que mi figura sea menor que la de referencia, la constante tiene que ser menor que 1. Si quiero que la figura semejante sea más grande que la de referencia, la constante debe ser mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora. Vámonos al criterio. O sea, ¿qué tiene que decir el criterio? Estoy viendo el dinamismo de la hoja. El criterio tiene que decir dos triángulos son semejantes. O sea, estoy en el criterio LL. LLL. Dos triángulos van a ser semejantes bajo el criterio LLL cuando, ¿qué? ¿Qué tiene que pasar? Cuando los tres lados del triángulo tienen la misma constante de proporcionalidad. Exactamente, cuando los tres lados del triángulo tienen la misma constante de proporcionalidad. Cuando los tres lados del triángulo tienen la misma constante de proporcionalidad. Dicho de otras palabras, si quieren otras palabras más simples, dos triángulos son semejantes bajo este criterio cuando el triángulo 1 es proporcional con el triángulo 2. Y ustedes ya saben que la palabra proporcionalidad tiene que ver con la constante de proporcionalidad, ¿sale? Cuando los tres lados son proporcionales. Cuando los tres lados de un triángulo son proporcionales al de otro. Esa sería otra forma de escribirlo. ¿Dudas hasta acá? Bien, dos. Ahora, como ya queda muy poquito tiempo, bien, y no quiero que se quede inconcluso este asunto. El día miércoles vamos a terminar con los dos criterios que nos faltan. ¿Sale? Y el día jueves y viernes lo vamos a dedicar a puros ejercicios y construcciones con sus hojas de colores, con sus hojas milimétricas. Van a necesitar calculadora porque ya vieron que la constante de proporcionalidad es decimal, etc. Entonces ya voy a estar utilizando el material. Yo espero que ya lo tengan a la mano, ¿sí? Así como su juego de geometría completo, por favor, ¿vale? Nos estamos viendo el día miércoles. No quise abordar el otro, salud, mi amor, no quise abordar el siguiente criterio porque se va a quedar a medias y no es el objetivo. Vuelvo a hacer hincapié en que estudien sus 15 minutos, por favor, es muy importante, repasen. No nos quita nada. Miren, yo también últimamente me he vuelto muy, no lo era, pero me he vuelto muy dependiente del teléfono, sobre todo porque tengo que estar revisando y demás, pero ¿saben qué pasa? Seguramente a ustedes también les pasa. Ay, me voy a sentar a revisar mis tareas y voy a ver qué hay en Instagram. Voy a ver qué hay en Facebook. Y mi media hora que tenía yo que revisar ya me la pasé en el bendito Instagram, ¿no? O sea, a mí también me pasa, aunque ustedes no lo crean. Entonces, realmente evitar eso, o sea, si 15 minutos, a ver, voy a estudiar 15 minutos diarios, no nos quita nada. Y sí se los quiero pedir porque estamos iniciando el parcial, porque vienen temas no difíciles, súper complicados, sino temas que requieren constancia de estudio. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, va a haber un momento en el que van a entrar a mi clase, lo cual espero nunca pase, y van a sentir que les hablo en chino. ¿Sale? Entonces, ¿de qué depende que nunca entren a mi clase y sientan que le hablan en inglés a uno? Pues que repasemos diario 15 minutos, por favor, ¿ok?
Nos vemos la siguiente sesión con su material para poder trabajar. Nos vemos. Adiós. Ahora sí, diles adiós. Adiós. Adiós.